Entonces la clasificación de switch, tenemos tipo de switch que son tipo de stock. Si nosotros vamos a los de stock, son los comunes. Este tipo de switch es el más básico y ofrece un tipo de función de conmutación básica, sin ningún tipo de característica adicional. El uso más habitual es en el red, es un tipo de red de ámbito doméstico, en una LAN pequeña, de hogareña de casa, y en pequeñas empresas, por el cual el tipo de interconexión es a pocos dispositivos, pocos hosts. No están preparados para un montaje en rack. El rack, no sé si te lo expliqué, pero bueno, es un tipo de caja, por decirlo así, una caja metálica donde van todos los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones que se puedan alojar en una habitación o un tipo de lugar específico. Tampoco requieren ningún tipo de configuración estos switch, ya que utilizan el modo de autoconfiguración de Ethernet. Tienen puertos de entre 4 a 8 más o menos, tipo RJ45, la categoría más baja, y la configuración admiten diferentes tipos de estándares para tipo de reenvío de datos. Tienes un envío tipo half duplex o full duplex, bueno, es el tipo de direccionamiento que tienen las diferentes tramas de datos. Si es en un solo sentido, si es en doble sentido, unidireccional, lo que fuese. Puedes tener los switches que son perimetrales, los que no son gestionables, ¿sí? Los que son estos, los que ves acá. Que este tipo de switch se utiliza habitualmente para construir también redes de pequeño tamaño, de prestaciones un poquito más grandes. No admiten lo que son opciones de configuración y también suelen tener características similares a los switch desktop. Pero incrementan lo que sí son la parte de número de puertos y ofreciendo un tipo de posibilidad de montaje de rack. El rack se puede medir en diferentes pulgadas dependiendo del ancho y el alto de este tipo de switch. Este tipo de switch, los puertos van entre 4, 8, 16 o 24. Acá tenés uno de 24 y suelen ser puertos también RJ45 que pueden utilizar diferentes categorías y velocidades. También existen modelos no gestionables que proporcionan un tipo de conexión PoE, Power over Ethernet, y también preparados para otro tipo de montaje en rack. Después tenés los gestionables pero perimetrales, que son estos que están acá. Tiene más cantidad de puertos y este tipo se utiliza para conexión de equipos de usuarios en otro tipo de red, sea mediano o grande. El tipo de jerarquía es mayor y también es necesario que los switch ofrezcan características avanzadas en configuración y conexión. El tipo de puerto, fíjate que ya es muchísimo. Entre este y este, acá tenés 24 y acá tenés casi el doble. También tenés switch troncales, tienen una prestación mucho más grande, son estos que están acá. Fíjate que esto ya, la conexión es un poquito más específica y la cantidad de puertos y características mucho más amplia. El tipo de switch están diseñados en este caso para un tipo de red troncal, ¿sí? Un tipo de red troncal, un ISP, un proveedor de servicio, por ejemplo Telecom, Telefónica, lo que fuese, y las características por ahí más avanzadas en configuración. Trabaja a nivel 2, similares a switch perimetrales gestionables. Esto tiene más de 48 puertos o 48 puertos y también trabajan con RJ45, pero con tipos de versiones específicas de estos tipos de cables. Ya el tipo de modularización en la parte de transmisión de datos se habla de gigabits de Ethernet y el tipo de cable tiene que ser específico también para eso. Se pueden expandir también lo que son las capacidades con apilación de switch. Fíjate que acá tenés 4 apilaciones, puedes tener 6, 7, etcétera, etcétera, dependiendo de la complejidad de lo que vos vayas a gestionar. Se utiliza mucho en granjas, ¿viste lo que son granjas de servidores? Bueno, data centers, específicamente eso. Tenés switch troncales de altas prestaciones, como por ejemplo este, que ya, a ver si le puedo sacar un poco el zoom, y va. Ya el nivel de hardware es mucho más específico y estos sí se utilizan en data centers. Sí, fíjate que tenés una electrónica también muy específica para este tipo de dispositivo. Son altamente modulares, ¿sí? Mediante tipo el chasis que ves ahí, con por ejemplo el número variable de slots, donde se van a insertar los diferentes módulos con elementos requeridos para diferentes cosas. Este tipo de inserción de módulos generalmente se le dicen la parte de inserción de módulos caliente. Siempre las diferentes tramas están viajando de forma unidireccional y no puedes cortar ningún tipo de suministro de direccionamiento de módulos, porque si no vas a cagar un tipo de red específica. Entonces siempre cuando se administra un tipo de módulo también tenés un módulo que trabaja como backup. Entonces todo lo que se vaya almacenando en un módulo se va almacenando también en el otro en parejas, para que cuando tengas que cambiar un módulo lo hagas en caliente y el otro siga trabajando. La velocidad es mucho más grande, ya se habla de gigabits y tienen diferentes configuraciones dentro de la categoría 2. El enrutamiento ya es a nivel 3, IPv4, IPv6, y bueno, también después tenés otro tipo de switch no tan común dentro de los data centers,
pero tiene un nivel de arquitectura mucho más grande y se le dice tipo de switch gestionable, pero de características más avanzadas. Este cuenta con menos puertos, solamente 8, pero 7 son reservados para un tipo de comunicación específica. Con este tipo de switch realmente yo no lo conozco mucho y no voy a tocar las diferentes especificaciones de este, pero sí mencionarles que este tipo de switch es un tipo de switch gestionable para características avanzadas.